La tranquilidad en San Jerónimo estaba a punto de romperse por completo, después del escándalo provocado por el video viral donde los hermanos de Valentine eran retenidos injustamente por serenazgo. En Altamira, las redes sociales explotaron de indignación, y el nombre del alcalde Benjamín del Valle comenzó a aparecer en todas partes. Lo que parecía un simple abuso de autoridad, terminó convirtiéndose en una bomba mediática que amenazaba con destruir la imagen del distrito más exclusivo de la ciudad. Valentine jamás imaginó que unas palabras dichas desde la rabia terminarían teniendo semejante impacto. Durante toda la noche, recibió llamadas de periodistas, mensajes desconocidos y cientos de comentarios en redes sociales. Algunas personas la apoyaban y la llamaban valiente por denunciar la discriminación. Otras intentaban desacreditarla, asegurando que solo buscaba atención. Pero a ella ya no le importaba la opinión de extraños. Lo único que le importaba era proteger a sus hermanos y evitar que algo así volviera a ocurrir. Sin embargo, las consecuencias no tardaron en aparecer. Alejandro terminó pagando el precio más alto por defenderla. Su tío Benjamín, furioso por el escándalo, decidió apartarlo del proyecto municipal en Altamira, aunque intentó mantener la calma frente a todos. Por dentro Alejandro sentía que el suelo comenzaba a derrumbarse bajo sus pies. Había trabajado durante años para ganarse un lugar importante dentro de la empresa, y ahora todo parecía perderse por culpa de un conflicto familiar que se salió de control. Aún así, Alejandro no culpaba a Valentine. En el fondo sabía que ella había dicho la verdad. Lo que ocurrió en ese parque era apenas una pequeña muestra del desprecio que muchas personas de Altamira sentían hacia la gente humilde. Él mismo había escuchado comentarios discriminatorios más de una vez dentro de reuniones familiares y cenas elegantes, donde todos fingían ser personas correctas, mientras miraban por encima del hombro a cualquiera que no perteneciera a su círculo social. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles de Altamira, Alejandro entendió que estaba atrapado entre dos mundos completamente distintos. Por un lado estaba su familia, el dinero, los privilegios y el apellido que le había abierto todas las puertas. Por otro lado estaba Valentine, una chica que había llegado a su vida para mostrarle una realidad mucho más dura pero también mucho más humana. Y aunque el conflicto apenas comenzaba, él ya sabía qué lado quería defender. Mientras tanto, en San Jerónimo, la tensión dentro de la casa de Elsa seguía creciendo. La relación entre Elsa y Wilfredo había dejado de ser un secreto, y eso desató una verdadera tormenta familiar. Rocky no lograba aceptar que su madre hubiera decidido rehacer su vida, después de tantos años de abandono y sufrimiento. Para él, ver a Wilfredo ocupando un lugar importante dentro de la familia era una traición imperdonable. Elsa, cansada de vivir para los demás, finalmente había decidido priorizar su felicidad. Después de más de una década sola, soportando problemas económicos y sacando adelante a sus hijos como podía, sentía que merecía darse una oportunidad, y aunque sabía que Rocky estaba herido, también entendía que no podía seguir sacrificando su vida para evitar conflictos. Pero Leo no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Desde que Elsa lo echó de la casa, el resentimiento comenzó a consumirlo por completo. Dormir en un cuarto pequeño y precario le resultaba insoportable para alguien que siempre había vivido creyéndose el dueño de todo. Cada minuto, lejos de Elsa, aumentaba más su obsesión por recuperarla o destruir todo lo que ella estaba construyendo con Wilfredo. Lo peor era que Leo estaba convencido de que Elsa seguía enamorada de él y que toda esa relación con Wilfredo era solo una forma de vengarse. Esa idea enfermiza comenzó a nublar completamente su juicio. Ya no pensaba con claridad, solo imaginaba maneras de recuperar el control sobre su familia y demostrar que seguía siendo el hombre importante de la casa. Por otro lado, Wilfredo vivía uno de los momentos más felices de su vida. Después de tantos años enamorado en silencio de Elsa, finalmente sentía que tenía una oportunidad real junto a ella. Su hija Jenny estaba emocionada, imaginando cómo sería formar parte oficialmente de aquella familia, y hasta soñaba con pasar las fiestas todos juntos como una gran familia unida. Pero detrás de toda esa felicidad también existía preocupación. Wilfredo sabía perfectamente que Leo era impredecible, y que tarde o temprano intentaría hacer algo para separarlos. Por eso decidió mantenerse atento y evitar cualquier provocación. No quería darle motivos para desatar una guerra aún más grande. En paralelo, Rita comenzaba a mostrar una cara completamente diferente a la que todos conocían. Aunque frente a Valentine, fingía haber perdonado el pasado y recuperar su amistad. Por dentro seguía sintiendo una mezcla peligrosa de envidia, dolor y resentimiento. Descubrir que Valentine era nieta de un millonario removió todas sus inseguridades más profundas. Durante años,
Rita sobrevivió sintiéndose abandonada y olvidada por el mundo. Mientras ella luchaba sola, Valentina parecía ahora rodeada de oportunidades, dinero y personas dispuestas a ayudarla, aunque intentaba convencerse de que estaba feliz por su amiga. Una parte de ella no soportaba la idea de seguir siendo la chica pobre y sin futuro de siempre. Por eso, cuando Valentina le ofreció trabajar junto a ella como asistente y manager, Rita sintió que el destino finalmente le abría una puerta. Sin embargo, detrás de su sonrisa comenzaba a nacer una ambición peligrosa. Poco a poco empezó a imaginar cómo sería entrar al mundo de lujos y privilegios que rodeaba a la familia Chegaray, mientras todos enfrentaban sus propios problemas. Dayana comenzaba un proceso completamente distinto, después del accidente que cambió su vida. La joven influencer decidió compartir su recuperación en redes sociales. Sus videos, mostrando las dificultades de la rehabilitación, empezaron a volverse virales, y mails de personas comenzaron a identificarse con ella. Lo que más sorprendía era el cambio emocional que estaba experimentando, por primera vez en mucho tiempo. Dayana dejaba de obsesionarse con la perfección física, y empezaba a descubrir una versión más real y humana de sí misma. Sus seguidores notaban que ya no intentaba aparentar ser perfecta, ahora mostraba miedo, frustración y dolor sin esconderse detrás de filtros o poses falsas. Sin embargo, alguien observaba cada uno de esos videos con demasiada atención. Alejandro no podía dejar de verla, aunque intentaba convencerse de que solo sentía preocupación por una persona que había sufrido mucho. En el fondo existía algo más complicado. La conexión emocional que alguna vez tuvo con Dayana seguía viva en algún rincón de su corazón. Cada video despertaba recuerdos que él creía olvidados, y, aunque estaba enamorado de Valentina, comenzaba a sentirse confundido por emociones que pensó haber superado. Esa confusión pronto se convertiría en un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Por otro lado, Edmundo Chegaray estaba decidido a recuperar el tiempo perdido con su nieta, después de tantos años creyendo que jamás volvería a tener una familia cercana. Sentía que Valentina le había devuelto las ganas de vivir. Por eso comenzó a planear cómo ayudarla a construir un futuro mejor. La idea de comprarle un auto familiar emocionaba profundamente a Edmundo. Imaginaba a Valentina recorriendo el país junto a sus hermanos y su abuela, disfrutando oportunidades que antes parecían imposibles, pero también entendía que debía avanzar con cuidado. Conocía perfectamente el orgullo de su nieta, y sabía que demasiados regalos podrían incomodarla. Aún así, Edmundo estaba decidido a protegerla de cualquier amenaza, y cuando descubrió que Benjamín del Valle estaba intentando intimidarla legalmente, su paciencia comenzó a agotarse. Nadie iba a tocar a su nieta sin enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, en Altamira, Benjamín empezaba a perder el control de la situación. El video seguía acumulando reproducciones, y varios periodistas comenzaban a investigar denuncias anteriores de discriminación dentro del distrito. Lo que más le molestaba no era el escándalo mediático, sino descubrir que Valentina estaba respaldada por una familia poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, Benjamín sintió miedo. Sabía que enfrentarse a Edmundo Chegaray podía convertirse en un problema enorme, incluso para alguien con tanto poder político como él. Sin embargo, su orgullo le impedía retroceder. Estaba decidido a destruir la reputación de Valentina antes de permitir que ella destruyera la suya. Esa misma noche, una noticia inesperada empezó a correr por San Jerónimo. Varias páginas de espectáculos comenzaron a publicar rumores sobre la verdadera identidad de Valentina. Algunos aseguraban que la joven humilde que se hizo viral era heredera de una de las familias más importantes del país, aunque todavía no existían pruebas claras. Las especulaciones crecían cada minuto. Valentina todavía no imaginaba que su secreto estaba a punto de explotar frente a todo el mundo, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La madrugada cayó sobre San Jerónimo con una extraña sensación de incertidumbre. Mientras la mayoría dormía, las redes sociales seguían encendidas, hablando del video viral de Valentina y sus hermanos. Cada minuto aparecían nuevos comentarios, nuevos clips editados y nuevas acusaciones contra la municipalidad de Altamira. Lo que comenzó como un incidente aislado terminó convirtiéndose en una discusión nacional sobre discriminación y abuso de poder. Valentina apenas podía descansar. Sentía el peso de todo lo ocurrido sobre sus hombros, y, aunque intentaba mantenerse fuerte frente a sus hermanos y su abuela, por dentro estaba completamente agotada. Nunca quiso convertirse en el centro de atención, mucho menos imaginó que terminaría enfrentándose a personas tan poderosas. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado desde aquella noche en el parque. Por primera vez dejó de sentir miedo de quedarse callada. Durante años aprendió a soportar injusticias,
humillaciones y malos tratos simplemente porque creía que la gente humilde debía resignarse. Pero ver a sus hermanos llorando dentro de ese vehículo de serenazgo despertó una rabia imposible de controlar. Mientras revisaba su teléfono, comenzó a notar algo todavía más extraño. Muchas personas estaban investigando su pasado. Algunos usuarios compartían fotografías antiguas, otros hablaban sobre la supuesta relación entre Valentine y la familia Chegaray. Y otros aseguraban que todo el escándalo era una estrategia para volverla famosa. La situación empezaba a salirse completamente de control. En otro lugar de la ciudad, Rita observaba cada una de esas publicaciones con atención enfermiza. Aunque frente a todos, fingía preocupación por Valentine. En el fondo sentía que el destino le estaba mostrando una oportunidad imposible de ignorar. La idea de acercarse al mundo millonario de los Chegaray comenzaba a obsesionarla cada vez más. Por primera vez en mucho tiempo, Rita sentía que podía dejar atrás la pobreza y la vida miserable que había llevado desde niña. Y mientras más pensaba en ello, más convencida estaba de que Valentine tenía una deuda enorme con ella. Después de todo, ambas habían sobrevivido juntas en el pasado. Ambas conocían el abandono y el hambre. Pero ahora solo una de las dos estaba siendo rescatada por la suerte. Ese pensamiento empezó a transformarse lentamente en resentimiento. Rita ya no veía a Valentine únicamente como una amiga. Comenzaba a verla como la puerta de entrada a una vida que ella también creía merecer. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba uno de los peores momentos de su vida. La discusión con su tío Benjamín dejó heridas mucho más profundas de lo que aparentaba. Perder el proyecto de Altamira significaba perder prestigio, oportunidades y años de esfuerzo, pero lo que más le dolía era darse cuenta de que su propia familia jamás estaría dispuesta a aceptar a Valentine, por más que intentara defenderla. Siempre terminaban recordándole las diferencias sociales que existían entre ambos. Para ellos, Valentine seguía siendo solamente una chica humilde de San Jerónimo que había llegado para complicarlo todo. Esa idea comenzó a perseguirlo constantemente. Por momentos se preguntaba si realmente sería capaz de enfrentar a toda su familia por amor. Y aunque su corazón le decía que sí, también empezaba a sentir miedo del futuro, porque mientras más se acercaba a Valentine, más lejos quedaba del mundo en el que había crecido. Aún así, lo que más confundía a Alejandro era otra cosa. Cada vez que veía los videos de Dayana hablando sobre su recuperación, sentía una culpa extraña que no lograba explicar. Había algo en ella que todavía conseguía tocar una parte vulnerable de su corazón. Dayana también estaba cambiando profundamente. Los mensajes de apoyo que recibía en redes sociales comenzaron a darle una fuerza inesperada. Después de mucho tiempo, sintiéndose vacía y superficial, descubrió que mostrar sus heridas reales conectaba más con las personas que cualquier foto perfecta. La joven influencer empezó a convertirse en símbolo de superación para miles de seguidores. Y, aunque todavía tenía días oscuros donde el dolor físico y emocional la destruía por dentro, comenzaba a encontrar una nueva razón para seguir adelante, pero en silencio. Dayana seguía observando todo lo que ocurría entre Alejandro y Valentine. Y aunque trataba de convencerse de que ya había superado esa historia, la verdad era mucho más complicada. Muy en el fondo todavía no estaba dispuesta a perderlo completamente. En paralelo, la situación dentro de la casa de Elsa empeoraba cada día más. Rocky seguía resentido con su madre, y el ambiente familiar se volvió insoportable, aunque intentaba aparentar indiferencia. No soportaba ver a Wilfredo ocupando un lugar tan importante dentro de la vida de Elsa. El problema no era únicamente el orgullo. Rocky sentía miedo de que su familia terminara destruyéndose definitivamente. Durante años imaginó la posibilidad de que sus padres volvieran a estar juntos. Y aceptar que eso jamás ocurriría resultaba mucho más doloroso de lo que esperaba. Pero Elsa ya no estaba dispuesta a retroceder. Después de décadas sacrificándolo todo por sus hijos y soportando humillaciones de Leo, finalmente entendió que merecía ser feliz. Por eso comenzó a mostrarse más firme que nunca. Ya no permitía que nadie decidiera sobre su vida, ni aceptaba manipulaciones emocionales. Eso enfurecía todavía más a Leo, instalado en aquel pequeño cuarto miserable. Leo comenzó a hundirse en su propia desesperación. El dinero que esperaba recibir desapareció por culpa de las deudas bancarias, y cada día se sentía más humillado. Lo peor era que ahora debía soportar que todos hablaran del romance entre Elsa y Wilfredo. La obsesión comenzó a consumirlo lentamente. Leo ya no pensaba solamente en recuperar a Elsa. Empezó a imaginar maneras de arruinarle la vida a Wilfredo y destruir todo lo que estaban construyendo juntos. Su resentimiento se convirtió en una bomba de tiempo que tarde o temprano explotaría. Mientras tanto,
Edmundo Echegaray comenzó a mover sus influencias silenciosamente para proteger a Valentine. Después de descubrir las amenazas legales de Benjamín del Valle, decidió que era momento de intervenir directamente. No iba a permitir que utilizaran el poder político para intimidar a su nieta. Por eso reunió abogados, asesores y contactos importantes con la intención de investigar todo lo relacionado con Altamira. Y lo que empezó a descubrir era mucho peor de lo que imaginaba. Existían denuncias antiguas, testimonios de abusos y varios casos similares ocultados durante años. Edmundo entendió rápidamente que el problema no era un simple sereno abusivo. El verdadero problema era un sistema entero construido para discriminar y separar a las personas según el dinero que tenían. Mientras tanto, Benjamín comenzaba a desesperarse, aunque intentaba aparentar tranquilidad frente a la prensa. Por dentro sabía que el escándalo amenazaba seriamente su carrera política. Los inversionistas comenzaban a alejarse, y algunos aliados ya no querían aparecer públicamente junto a él. Por eso tomó una decisión peligrosa. Si Valentine no aceptaba retractarse públicamente, él se encargaría de destruir su reputación. Y para lograrlo, estaba dispuesto a utilizar toda la información que pudiera encontrar sobre ella. Esa misma noche, alguien filtró a varios medios digitales fotografías antiguas de Valentine cuando vivía en condiciones extremadamente humildes. Las imágenes comenzaron a circular, acompañadas de titulares crueles y comentarios malintencionados. Algunas personas intentaban ridiculizarla, mientras otras defendían su historia de superación. Pero lo peor estaba por venir. En uno de esos programas de espectáculos apareció un rumor que dejó a todos completamente impactados. Según una fuente anónima, Valentine no solo era nieta de Edmundo Echegaray, sino también heredera directa de una enorme fortuna. La noticia explotó en internet en cuestión de minutos. San Jerónimo entero comenzó a hablar del tema. Vecinos, conocidos, y hasta personas que jamás se acercaron a Valentine empezaron a verla de manera diferente. Algunos se mostraban felices por ella, pero otros empezaban a acercarse movidos únicamente por interés. Valentine todavía no sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, porque desde ese momento dejó de ser solamente la chica valiente de San Jerónimo. Ahora también era la heredera más buscada por todos.